Primero, la diferencia hombre-mujer es del doble del gasto, si no me equivoco. Si tenés algo, ¿no? No era el doble. Es casi igual. Está bien. No entendí el tema de protección financiera y distinto nivel de gastos, si podés aclararme, porque los números había bastante diferencia. Me parece súper interesante el tema de diagnóstico temprano y gasto que planteaste, que es un punto interesante. Y por lo menos hacer la aclaración esta que decía Edgar de como uno no tiene una regla de oro de cuánto se gasta, estamos hablando de gasto bolsillo y uno no sabe si está gastando de más o de menos, quizás como menciona eso, el patrón de gasto bolsillo siempre es ruidoso en eso, si uno está gastando de menos por un tema de acceso o porque de una cercanía, ¿no? Y después, mi pregunta al ver las regresiones es si no hay alguna correlación entre variables explicativas, distancia y frecuencia y comorbilidad, ¿no? Que me parecieron que quizás podía haber algún tema ahí, seguramente lo chequeaste, pero gracias. Bueno, yo creo que aquí nos vimos sin... Gracias por la pregunta. Lo de la parte de mejorar la protección es porque los resultados, una gran parte tiene acceso a protección social del Estado no contributiva, bien por el seguro subsidiado, bien por el acceso a Supérate. Hay experiencias en el país del uso de Supérate para poblaciones particulares. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que han sufrido violencia doméstica, se dispone de un bono para pagar la vivienda, porque se determinó que la violencia financiera era muy alta, ¿no? Entonces, no es que no haya experiencia, pero ¿qué sucede? A nosotros se nos pidió fundamentalmente recomendar acciones que pudieran ser implementables en el corto plazo. Y esto no es de corto plazo, porque esto implicaría un cambio de toda la estructura de corresponsabilidad de Supérate. Habría que abrir la veta nueva, pero además hay todo otro problema, que es el problema de cómo se va a manejar la confidencialidad del paciente, ¿verdad? Entonces, ese es un tema. Con respecto a la última pregunta, pero creo que en el medio que me están quedando varias, porque me hizo varias, si es así me la puede repetir y con gusto se las respondo. Sí, realmente tuvimos que hacer correcciones porque varias de estas variables pueden tener colinealidad, multicolinealidad, pero eso es necesario corregirlo previo a hacer el modelo, porque si no, fíjate que incluso que te dice que posiblemente no es así, además de los análisis que hicimos, el bajo R cuadrado, que además te agradezco profundamente la pregunta, porque se me quedó algo. Ese R cuadrado que es bajo, 0.142, eso quiere decir que estamos aplicando el 14.2% de la varianza, significa que tenemos que estudiar más. ¿Por qué? Porque hay un montón de variables ahí que no estamos considerando y que no están consideradas en el estudio, no lo están. ¿Tú sabes por qué? Porque las otras que entraron, que eran significativas, no se incluyeron porque violaban el criterio de parsimonia, es decir, el aporte que hacían era muy pequeño. Entonces, estamos frente a un problema que no hemos estudiado suficiente, por increíble que eso parezca. Gracias. Respecto a la protección financiera, yo quisiera agregar algo. Nosotros vimos, por ejemplo, que, bueno, hay que decir primero que casi la mayor parte de la población estudiada es muy pobre, está en los quintiles inferiores de ingreso, y el hecho de que esté en los planes sociales lo demuestra, ¿no? Porque toda la población que está en esos programas sociales tiene que estar debajo del salario mínimo, ¿no? Entonces la mayoría son población muy pobre.
Entonces, a pesar de que el grueso también está en el SENASA subsidiado, porque SENASA es una ARS pública que tiene régimen contributivo y régimen subsidiado. En el régimen tiene régimen subsidiado, nos salió 85%, a pesar de que actualmente está el 100%. Ahí hay un problema porque hay gente que no tiene documentación, por eso es que nos dicen que, esa fue una pregunta que nos hicieron cuando hicimos la diseminación, es posible que haya población extranjera dentro de ese porcentaje y también población indocumentada. Pero esa distinción la tenemos que hacer, esa separación. Pero de todos modos, las personas que tienen el régimen contributivo, aunque eran pocas, tienen mayor protección financiera que la del régimen subsidiado, a pesar de que teóricamente la protección del subsidiado supuestamente es mayor. Y la causa que vimos, o sea, tienen un gasto de bolsillo menor las que están en el contributivo que las que están en el subsidiado. Y posiblemente esto se debe a que las que están en el contributivo tienen acceso a los estudios de diagnóstico, la carga viral y todo eso, la tienen incluida dentro del paquete de prestaciones, cosa que no está en el régimen subsidiado y la tienen que pagar de bolsillo. La disponibilidad en los servicios públicos también es un elemento, o sea, la disponibilidad de esas pruebas específicas y de si me permite, Magdalena, también para complementar, que la disponibilidad de esos servicios específicos, por ejemplo, pruebas especiales en la red pública, casi nunca está disponible. Entonces eso es una limitante también desde el punto de vista del acceso a un derecho. Y con respecto a los medicamentos, también hay muchos afiliados del régimen contributivo que tienen además planes complementarios que le benefician mucho el aspecto de disponibilidad para medicamentos, no así en el régimen subsidiado.